Antonio Carmona se pasó la palma de la mano por el rostro, intentando borrar el cansancio que, al parecer, se había incrustado en cada célula de su cuerpo. El reloj de pared marcaba las 11:30 de la noche y él seguía sentado en casa, en su despacho, con la vista fija en el monitor del ordenador. Las cifras de la pantalla se empeñaban en formar un panorama desalentador. La empresa constructora Carmona y Asociados, que había creado 13 años atrás desde cero, se deslizaba lenta pero inexorablemente hacia la bancarrota. El último contrato se había perdido hacía 3 semanas. El cliente cambió de opinión de repente y eligió a otro contratista, más barato pero menos fiable. Antonio sabía que en 6 meses ese mismo cliente se mordería los codos cuando comenzaran los problemas con la construcción de mala calidad, pero eso no ayudaba aquí y ahora. La caja se vaciaba y había que pagar el sueldo a los empleados la próxima semana. Hombre alto y de hombros anchos de 42 años, Antonio siempre se había distinguido por su férrea determinación en los negocios. Su cabello oscuro apenas había sido tocado por las canas en las sienes, pero en los últimos meses se habían vuelto notablemente más visibles. Nuevas arrugas se habían formado alrededor de sus ojos castaños, dando al rostro una expresión severa de hombre que carga con el peso de grandes problemas. Había construido su empresa desde cero, empezando con una pequeña cuadrilla de 5 personas. El primer encargo, la renovación de un portal en un viejo edificio de viviendas sociales, había dado una ganancia de solo 8.000 euros. Pero Antonio no se detuvo. Trabajaba 16 horas al día, controlaba personalmente cada obra, estudiaba nuevas tecnologías y materiales de construcción. Gradualmente la empresa creció. Primero pequeños chalets, después edificios de oficinas, luego grandes complejos residenciales. En los mejores tiempos trabajaban bajo su dirección 120 personas. Pero el mercado había cambiado. Nuevos competidores con precios de dumping, la crisis económica que obligó a muchos clientes a rechazar proyectos de construcción, problemas con el suministro de materiales, todo esto se había acumulado de una vez. Antonio intentaba mantenerse a flote, pero cada mes se volvía más difícil. El sonido de la puerta al abrirse le hizo levantar la cabeza. Julia, su esposa, asomó la cabeza al despacho. Incluso en bata doméstica y zapatillas se veía elegante. Su cabello rubio hasta los hombros enmarcaba un rostro hermoso de rasgos correctos y sus ojos azules lo miraban con preocupación. «Tony, ¿otra vez te has quedado trabajando hasta tarde?», preguntó suavemente, acercándose al escritorio. «Ya es casi medianoche. Intento encontrar una solución», respondió Antonio cansado, sin apartar la vista de la pantalla. «Mañana tengo una reunión en el banco». Julia le puso la mano en el hombro y él sintió el calor de su tacto a través de la camisa. «Todo se arreglará», dijo ella. «Siempre has encontrado salida a las situaciones difíciles». Antonio finalmente la miró. Julia no era solo una mujer hermosa, era su apoyo, su retaguardia. Se habían conocido 11 años atrás en la fiesta corporativa de uno de sus socios. Entonces ella trabajaba en una agencia de publicidad, se dedicaba al diseño de interiores. Inteligente, educada, con un sentido exquisito del estilo, exactamente la mujer que había estado buscando toda su vida. Su romance se desarrolló rápidamente. Un año después se casaron y 2 años más tarde compraron una casa en una urbanización exclusiva a las afueras de la ciudad. Julia dejó el trabajo, dedicándose a la familia y a la beneficencia. Organizaba eventos para un orfanato, ayudaba en un refugio de animales y en su tiempo libre se dedicaba a la pintura. «Tal vez sea hora de pensar en vender la casa de campo», sugirió Antonio. «El dinero no vendría mal». Julia se tensó por un momento, pero rápidamente se recompuso. «Si eso ayuda a la empresa, por supuesto», respondió. «Aunque será una pena separarse de ese lugar. Tantos recuerdos». La casa de campo había sido comprada 4 años atrás. Una pequeña casa acogedora a orillas de un lago, rodeada de un bosque de pinos. Julia adoraba ese lugar. Podía pasar horas sentada en la terraza con su caballete, pintando paisajes o leyendo en la hamaca bajo el viejo abedul.
Antonio también amaba la casa de campo, pero en los últimos años el negocio no dejaba tiempo para el descanso. No nos apresuremos, dijo él, apagando el ordenador. Primero probemos otras alternativas. Subieron al piso superior, al dormitorio. Antonio se duchó, esperando que el agua caliente le ayudara a relajarse y olvidarse de los problemas al menos por un rato. Pero los pensamientos volvían una y otra vez a la reunión del día siguiente en el banco. ¿Qué le diría al gerente de créditos? ¿Cómo explicaría que la empresa que aún hace un año se consideraba una de las más fiables de la ciudad, ahora se tambalea al borde de la bancarrota? Julia ya estaba en la cama, leyendo un libro. Levantó la vista cuando él se acostó a su lado. Tony, ¿tal vez deberíamos tomarnos un pequeño descanso?, le sugirió. Vayamos a algún sitio el fin de semana. Hace tanto que no descansas. ¿Qué descanso?, suspiró Antonio. Tengo cada día programado por minutos. Mañana el banco, pasado mañana negociaciones con el nuevo proveedor de armaduras, el viernes presentación del proyecto para los inversores. Pero no se puede trabajar las 24 horas. Te vas a agotar. Pero salvaré la empresa, respondió bruscamente. O lo intentaré. Julia apagó la luz y se volvió de espaldas a él. Antonio sintió una punzada de culpa, entendía que se estaba desquitando con su esposa, aunque ella no tenía culpa de nada. Pero el cansancio y el estrés hacían lo suyo. Se quedó tumbado en la oscuridad, escuchando la respiración regular de Julia, y pensando en cómo había cambiado su vida en los últimos meses. Antes pasaban las noches juntos a menudo, iban al teatro, se reunían nueve amigos. Ahora él llegaba a casa tarde y se marchaba temprano por la mañana. Julia no se quejaba, pero él veía cómo había cambiado. Se había vuelto más reservada, pensativa. A menudo la sorprendía mirándolo con ojos inquisitivos, como si intentara entender qué le pasaba a su marido. Finalmente se durmió, pero el sueño fue inquieto, lleno de pesadillas sobre ruina y deshonra. La reunión en el banco fue mejor de lo que esperaba Antonio. El gerente de créditos acordó prorrogar el aplazamiento del crédito por 3 meses, pero con la condición de aumentar el tipo de interés en 2 puntos. Esto golpeaba el presupuesto de la empresa, pero daba tiempo para buscar inversores. Antonio salió del banco con sentimientos contradictorios, el alivio por el aplazamiento se mezcló con la ansiedad por el futuro. De camino a la oficina le llamó Miguel Rubiano. La voz del director ejecutivo sonaba tensa. Don Antonio, tenemos problemas. El cliente de Madrid ha rechazado el contrato. Dice que ha encontrado un contratista más fiable. Antonio detuvo el coche en el arcén. El contrato de Madrid valía 8 millones de euros, dinero con el que contaba mucho. ¿Qué le dijo exactamente? Que había recibido información sobre nuestros problemas financieros. Teme que no podamos terminar el proyecto. Antonio sintió como algo frío se contraía en su pecho. La información sobre sus problemas era estrictamente confidencial. ¿Quién podía haberla filtrado? Convoca una reunión para el mediodía, dijo. Necesitamos discutir urgentemente la situación. Al volver a la oficina, se encerró en el despacho e intentó analizar la situación. ¿Quién conocía los problemas con el banco? La dirección de la empresa, varios empleados del banco y Julia. Él le contaba a su esposa todos los problemas del negocio, compartía planes y temores. Pero la idea de que Julia pudiera haberle contado algo a alguien parecía absurda. Siempre había sido cuidadosa con la información confidencial, entendía la importancia del secreto comercial. En la sala de conferencias se reunieron 5 personas, los empleados más leales y experimentados, que trabajaban con Antonio desde hacía años. Todos tenían caras sombrías, los rumores sobre los problemas de la empresa ya se habían extendido por la oficina. La situación es crítica, comenzó Antonio, de pie junto a la gran ventana desde la que se veía un complejo residencial inacabado, uno de los proyectos congelados. El cliente de Madrid ha rechazado el contrato. El banco ha prorrogado el crédito, pero con altos intereses. Tenemos 3 meses para encontrar una salida. Miguel Rubiano, hombre de unos 50 años con barba gris, negó con la cabeza. Don Antonio,
¿Pero quién pudo filtrar la información al cliente? Solo nosotros sabíamos de los problemas con el banco. Eso aún no lo sé. Pero lo averiguaré. Elena Vázquez, jefa del departamento financiero, mujer estricta y de principios, levantó la mano. ¿Y si no se trata de una filtración de información? El mercado está ahora de tal manera que todos van con cautela. Incluso el más mínimo rumor puede asustar al cliente. Es posible, acordó Antonio. Pero el hecho permanece. Necesitamos intensificar la búsqueda de nuevos contratos e inversores. Revisar todas las conexiones antiguas, encontrar nuevas oportunidades. Ignacio Serrano, el ingeniero jefe, hombre joven y enérgico, propuso. ¿Y si bajamos los precios? Hagamos dumping para atraer clientes. No respondió Antonio con decisión. El dumping llevará a pérdidas aún mayores. Hay que buscar otros caminos. La reunión se prolongó 2 horas. Al final desarrollaron un plan de acción, búsqueda activa de nuevos clientes, negociaciones con bancos competidores juntos, pero Antonio la escuchaba a medias, sumergido en sus pensamientos. A veces se sorprendía sintiendo en respuesta a sus palabras, aunque no entendía completamente de qué hablaba. «Tony, ¿me escuchas?», le preguntaba. «Por supuesto que te escucho», respondía él, aunque acababa de pensar en las negociaciones del día siguiente. Estaba diciendo que Irene me ha propuesto ir con ella a una exposición de cuadros. ¿Así, la exposición? Bien, ve. Julia lo miraba con tristeza, pero él no se daba cuenta. El miércoles recibió un golpe que casi lo derribó. Llamó a un cliente con el que habían colaborado 3 años y anunció la rescisión del contrato. «Víctor, ¿pero por qué?», preguntó Antonio. «Si teníamos todo normal. Verás, Antonio, me han llegado rumores sobre vuestros problemas. No puedo arriesgarme. Necesito estar seguro del contratista». «¿Qué rumores?». «¿Quién te lo ha dicho?». «Pues diferentes personas lo dicen. Ya sabes, la ciudad es pequeña, todo se extiende rápidamente». Después de esta conversación Antonio entendió que la información sobre los problemas de la empresa se extendía como un virus. Unos días más de tal situación y la reputación quedaría definitivamente enterrada. El jueves por la noche, cuando llegó a casa a las 11:30, Julia ya no estaba abajo. La luz solo estaba encendida en el dormitorio. Antonio subió y se asomó a la habitación. «Ya estoy en casa», dijo en voz baja. «¿Cómo van las cosas?», preguntó Julia, sin levantar la vista del libro. «Horrible. Otro cliente ha rechazado el contrato. Tony, lo siento mucho». En su voz se oía una compasión sincera. «Mañana tengo una reunión con el representante del fondo de inversión. La última esperanza. Todo saldrá bien sin duda», dijo ella, pero en su voz se oía cierta distancia, como si sus pensamientos estuvieran lejos. Antonio estaba demasiado agotado para analizar los estados de ánimo de su esposa. El viernes por la mañana se despertó temprano, como siempre. Julia aún dormía, y él intentó vestirse lo más silenciosamente posible para no despertarla. Desayunó rápidamente y se fue a la oficina. Necesitaba prepararse para la reunión más importante. La reunión fue catastrófica. El representante del fondo de inversión resultó ser un hombre joven y presumido de unos 30 años, que se interesaba más por las cifras de los informes que por los proyectos reales. Estudiaba los documentos con expresión de repugnancia en el rostro. «Sus indicadores del último trimestre plantean serias dudas», dijo, hojeando los papeles. «Caída de beneficios del 40%, problemas de liquidez. Son dificultades temporales», intentó explicar Antonio. «El mercado está pasando por malos momentos, pero nosotros». «Señor Carmona», interrumpió el inversor, «nosotros no hacemos beneficencia. Necesitamos activos estables, no empresas problemáticas. Pero mire nuestros proyectos». Antonio desplegó fotografías de edificios construidos. Calidad del trabajo, plazos de entrega. Eso fue antes. ¿Y ahora qué? Ahora tienen objetos congelados y clientes descontentos. Antonio sintió como todo hervía por dentro.
Este jovencito, que probablemente nunca en su vida había sostenido un ladrillo en las manos, se permitía darle lecciones a él, hombre que construía casas desde hacía 20 años. Consideraremos su propuesta, dijo el inversor al despedirse, pero por su tono quedaba claro que la decisión ya estaba tomada. Antonio volvió a la oficina en un estado cercano a la desesperación. Se encerró en el despacho y se puso a llamar a otros socios potenciales. La mayoría de las conversaciones terminaban con rechazos corteses o promesas de pensarlo, lo que equivalía a una respuesta negativa. Don Antonio, lamentablemente ahora no consideramos nuevos socios. Disculpe, pero su reputación últimamente. Tal vez en el futuro, cuando la situación se estabilice. Cada rechazo era como un puñetazo en el estómago. Al anochecer entendió que se encontraba en un vacío informativo. Los rumores sobre los problemas de la empresa se adelantaban a sus intentos de encontrar socios. Alrededor de las 7 de la tarde decidió hacer una pausa e irse a casa más temprano. Tal vez conseguiría pasar al menos una noche normal con su esposa, pensó. Julia tenía razón, no se puede trabajar las 24 horas, esto puede volver loco a uno. Pero en casa le esperaba un nuevo golpe. Julia no estaba. En la mesa de la cocina había una nota escrita con su letra cuidadosa: me he ido a la casa de campo. Necesito comprobar si todo está bien después de las lluvias otoñales. Vuelvo mañana por la noche. La cena está en el frigorífico. Besos. Julia. Antonio releyó la nota varias veces. La casa de campo estaba a 100 kilómetros de la ciudad, el viaje tardaría 1 hora y media en cada dirección. ¿Para qué necesitaba Julia ir allí un viernes por la noche y precisamente en un momento en que él tenía problemas gravísimos? ¿Y por qué no le había avisado de antemano? Intentó recordar si ella había dicho algo sobre este viaje. No, no había dicho nada. La decisión evidentemente había sido espontánea. ¿Pero qué podría haberla obligado a ir urgentemente a la casa de campo? Antonio marcó su número. Largos tonos. Después el contestador: el abonado no está disponible. Extraño. Antes la cobertura en la casa de campo era normal. Calentó la cena, algún tipo de gratinado que Julia había preparado por la mañana, y cenó solo, reflexionando sobre lo que ocurría. La casa grande parecía vacía y fría. Después de cenar intentó concentrarse en el trabajo, necesitaba preparar documentos para la reunión de lunes. Pero los pensamientos volvían constantemente a su esposa. ¿Por qué se había ido precisamente ahora? ¿Y por qué no respondía a las llamadas? Tal vez simplemente no quería molestarlo trabajando. En las últimas semanas él realmente se había vuelto distraído e irritable. Se desquitaba con ella por tonterías, no escuchaba lo que decía. Tal vez Julia decidió que era mejor no molestarlo con sus planes. Pero algo en esta explicación no lo convencía. El sábado transcurrió trabajando. Antonio llegó a la oficina alrededor de las 10 de la mañana y se quedó hasta las 8 de la noche, preparando la presentación para el lunes. La oficina estaba vacía, en el fin de semana solo trabajaba él. El silencio pesaba sobre la psique, intensificando la sensación de soledad y desesperanza. Varias veces intentó llamar a Julia, pero el teléfono seguía inaccesible. La preocupación crecía con cada hora. Cuando volvió a casa a las 8:30, Julia ya estaba allí. Estaba en la cocina, preparando ensalada para la cena. Al ver a su marido sonrió, pero Antonio notó que la sonrisa era algo forzada. ¿Cómo están las cosas en la casa de campo?, preguntó, abrazándola por los hombros. Todo bien, respondió ella, tensándose ligeramente en sus brazos. El tejado está intacto, las ventanas enteras. Limpié un poco, ventilé la casa. ¿Y por qué el teléfono estaba inaccesible? Me preocupé. Se descargó, respondió Julia rápidamente. Y el cargador me lo dejé en casa. Antonio frunció el ceño. Julia nunca se olvidaba del cargador. Era una persona muy organizada, siempre planificaba todo con antelación. Bien. Yo me preocupé. La próxima vez avisa con antelación. Perdona por no avisar. La decisión fue espontánea.
Simplemente quise estar en la naturaleza. Cenaron, y Antonio sintió que las relaciones con su esposa se normalizaban gradualmente. Julia contaba sobre cómo había pasado el día en la casa de campo, qué trabajos había hecho en el jardín antes de que llegara el frío. Parecía más tranquila y relajada que en las últimas semanas, pero algo en su relato no encajaba. Julia decía que había plantado flores, pero ahora era mediados de octubre, no era época de plantaciones. Y además, su pelo olía a humo. No mucho, pero Antonio captó ese olor cuando la abrazó. ¿Has quemado algo?, preguntó. Sí, basura. Hojas caídas, periódicos viejos. Decidí poner orden. La explicación era lógica, pero unos días después notó que su comportamiento había cambiado. Julia se distraía más a menudo, a veces la sorprendía sumida en profundos pensamientos. Cuando él le hablaba, ella como que volvía de pensamientos lejanos, se sobresaltaba y lo miraba con ojos de incomprensión. ¿En qué piensas?, le preguntaba. En tonterías respondía ella, pero su mirada era inquieta. El martes por la noche llegó a casa y vio otra nota. Julia había ido otra vez a la casa de campo. Esta vez escribió que quería poner en orden el jardín antes de que llegara el invierno. Antonio sintió cómo la ansiedad se convertía en verdadera preocupación. 2 veces en una semana era completamente inusual. Antes Julia iba a la casa de campo principalmente los fines de semana, y no todos. Y ahora se dirigía allí entre semana, cada vez sin previo aviso. Volvió a intentar llamarla. El teléfono estaba inaccesible. Este hecho comenzó a irritarlo. ¿Qué problemas puede haber con la cobertura en nuestra era de tecnologías desarrolladas? Antonio pasó una noche inquieta, dando vueltas en la cama y reflexionando sobre el extraño comportamiento de su esposa. Por la mañana se había formado en su cabeza un panorama inquietante. Julia estaba ocultando algo. Sus viajes a la casa de campo eran una coartada para otros asuntos. Julia volvió solo el jueves por la mañana. Antonio ya se disponía a ir al trabajo cuando oyó el sonido de su coche en el patio. Salió a recibirla, y lo primero que le llamó la atención fue su aspecto. Cabello ligeramente despeinado, ropa arrugada, ojeras oscuras. ¿Dónde has estado?, preguntó más bruscamente de lo que pretendía. En la casa de campo, respondió ella, evitando su mirada. Lo escribí en la nota. ¿2 noches? Sí, resultó más trabajo del que pensaba. ¿Y después? Titubeó, el teléfono se descargó y el cargador me lo dejé en casa. Tuve que quedarme. ¿Otra vez te olvidaste del cargador? Julia se sonrojó. Sí, otra vez. Perdona, estuve distraída. Antonio quiso continuar la conversación, pero llegaba tarde a una reunión importante con un cliente potencial. Besó a Julia de despedida. ¿Qué trabajos requieren tanto tiempo?, pensó. La reunión con el cliente fue mal. El cliente potencial, que antes había mostrado un interés serio por sus servicios, de repente se volvió frío y parco. Aún no pensaremos, dijo al despedirse. El mercado está ahora inestable, hay que sopesar todos los riesgos. Antonio entendió que también a este cliente habían llegado rumores sobre los problemas de la empresa. La información se extendía con velocidad aterradora. Por la noche volvió a casa con la firme intención de hablar abiertamente con Julia. Pero no estaba. Y el teléfono otra vez estaba inaccesible. Esta vez no encontró ninguna nota. La preocupación se convirtió en pánico. ¿Dónde podía estar? Antonio llamó a todos los conocidos comunes, nadie había visto a Julia. Incluso llamó a los hospitales, temiendo que hubiera ocurrido un accidente. Alrededor de las 9:30 oyó el sonido de un coche que se acercaba. Julia había vuelto, pero se veía extraña, agitada y a la vez culpable. ¿Dónde has estado?, preguntó bruscamente. Fui al centro comercial a comprar productos, respondió ella, sacando bolsas del maletero. Después pasé por casa de Irene, me pidió ayuda con el diseño del cuarto infantil. Irene era su amiga, se conocían desde el instituto. Una explicación bastante verosímil.
Pero entonces, ¿por qué el teléfono estaba inaccesible? Te llamé varias veces, no respondiste. Se descargó, respondió Julia brevemente. Ayúdame mejor con las bolsas. Antonio tomó varias bolsas y siguió a su esposa a la casa. Le sorprendió la cantidad de compras. Julia había comprado conservas, cereales, té, papel higiénico, como si se preparara para un asedio prolongado. ¿Para qué tanto?, preguntó, ayudando a descargar las bolsas. Para reserva. Los precios suben, mejor abastecerse con antelación. Esto era sensato, pero Antonio notó que entre las compras había muchos productos de larga duración, exactamente los que se compran preparándose para... ¿Normal? En las últimas 2 semanas has ido 5 veces a la casa de campo. Antes esto no pasaba. ¿Y qué? ¿Acaso no tengo derecho a ir a mi propia casa de campo? Por supuesto que tienes derecho. Pero ¿por qué no me avisas con antelación? ¿Por qué dejas notas o directamente no dices nada? Y tu teléfono siempre está inaccesible. Julia puso el bote de café en la mesa y se volvió bruscamente hacia él. En sus ojos brilló la ira. Porque siempre estás ocupado. ¿Cuándo debo avisarte? Por la mañana, cuando sales corriendo al trabajo, apenas habiendo tenido tiempo de tragar el café. Durante el día, ¿cuándo estás en reuniones interminables? Por la noche, ¿cuándo llegas a casa agotado y solo piensas en tus problemas? En su voz se oía el resentimiento acumulado, y Antonio entendió que ella tenía razón en parte. Realmente se había vuelto indiferente a su esposa, sumergido en sus asuntos. Julia, perdóname, dijo, acercándose a ella. Entiendo que me he convertido en un mal marido últimamente. Pero la empresa está al borde de la bancarrota y no sé qué hacer. Ella se ablandó y él vio compasión en sus ojos. Lo entiendo, dijo en voz baja. Y no te culpo. Pero yo también necesito deshacerme de mis preocupaciones de alguna manera. La casa de campo me ayuda a relajarme, a distraerme de toda esta pesadilla. Se reconciliaron y Antonio sintió alivio. Tal vez realmente estaba exagerando todo a causa del estrés. Julia tenía razón, se había vuelto demasiado suspicaz. Pero la tranquilidad duró poco. Ya al día siguiente ocurrió un suceso que lo hizo dudar definitivamente de las explicaciones de su esposa. Antonio estaba sentado en su despacho, estudiando informes financieros, cuando llamó Damián Lavera, un conocido común. Damián trabajaba en otro banco y a veces daba consejos útiles sobre cuestiones financieras. Antonio, hola, dijo después de los saludos habituales. Escucha, quería preguntarte. ¿Tu Julia se asesora con alguien sobre cuestiones financieras? Antonio frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Simplemente ayer la vi en nuestro banco. Estaba hablando con Catalina Alonso del departamento de clientes corporativos. Pensé que tal vez estáis planeando algún negocio. Antonio no sabía qué pensar. ¿Julia en el banco? ¿Para qué? ¿Y por qué no le había dicho nada? No, no planeamos ningún negocio, respondió, intentando hablar con calma. ¿Tal vez te confundiste? No, seguro que era ella. La conozco bien. Aunque no hablaba sola, sino con un hombre. Alto, con traje caro. Cabello gris, de unos 50 años. Parecía sólido. Antonio sintió como algo frío se contraía en su pecho. Damián, ¿no sabes de qué hablaban? No, por supuesto. No estaba escuchando. Y no es asunto mío. Simplemente decidí preguntar por si estáis planeando algo interesante. Tú ahora tienes tiempos difíciles. Después de esta conversación, Antonio no pudo concentrarse en el trabajo. Los pensamientos giraban alrededor de las palabras de Damián. Julia en el banco, y además con un hombre desconocido. Un hombre sólido con traje caro. ¿Qué podía significar esto? Intentó encontrar una explicación lógica. Tal vez estaba consultando sobre sus cuentas conjuntas. O resolviendo algunas cuestiones sobre el crédito. Pero entonces, ¿por qué ocultárselo? ¿Y quién era ese hombre? Antonio tomó el teléfono y marcó el número de su esposa. Varios tonos largos, después su voz. Diga, Julia, soy yo.
¿Dónde estás? En casa. ¿Qué pasa? Simplemente quería saber qué tal. ¿Qué haces? Limpiando. ¿Y tú qué tal? ¿Todo normal? En su voz se oía ansiedad, como si esperara una trampa. Sí, todo bien. Nos vemos esta noche. Colgó el teléfono, pero las sospechas no desaparecieron. Algo en la voz de Julia le había parecido antinatural. Por la noche llegó a casa con la firme intención de preguntar directamente a su esposa sobre la visita al banco. Pero ella lo recibió con tal aspecto radiante que no se atrevió a estropear el ambiente. Tony, tengo buenas noticias, dijo, abrazándolo. Irene me ha propuesto trabajo. Su agencia se está expandiendo y busca un diseñador de interiores, y me ha recomendado. Antonio sintió una punzada de sospecha. Demasiadas coincidencias. Eso es estupendo, dijo, intentando parecer contento. ¿Cuándo empezarás? Aún no lo hemos decidido. Primero necesito pasar una entrevista, mostrar el portafolio. Pero Irene dice que es una formalidad. Por supuesto, el sueldo será pequeño, continuó Julia, pero es mejor que estar en casa sin hacer nada. Especialmente ahora, cuando tienes tales problemas con la empresa. Antonio asintió, pero en su alma sintió aún más inquietud. Julia no había trabajado en muchos años. ¿Para qué le hacía falta de repente un empleo? ¿Y por qué precisamente ahora? ¿Y cuándo es la entrevista? Preguntó. Mañana por la mañana. Estoy un poco nerviosa. Todo irá bien. Eres talentosa. Cenaron, discutiendo los planes de Julia. Pero Antonio no podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien. Demasiadas extrañezas se habían acumulado en el último tiempo. Por la noche yacía sin dormir, reflexionando sobre lo que ocurría. Julia dormía a su lado. Pero él sentía que entre ellos había crecido una pared invisible. Ella le estaba ocultando algo, estaba seguro de ello. Frecuentes viajes a la casa de campo, teléfono inaccesible, visita al banco con un hombre desconocido, deseo repentino de conseguir trabajo, todo esto se componía en un panorama inquietante. Por la mañana, cuando Julia se fue supuestamente a la entrevista, Antonio tomó una decisión. Ya no podía seguir viviendo en la ignorancia. Necesitaba averiguar qué estaba pasando. No fue al trabajo y se dirigió a casa de Irene. Si Julia realmente estaba consiguiendo trabajo en su agencia, entonces debería estar allí. La casa de Irene se encontraba en un barrio prestigioso, un pequeño chalet con un hermoso jardín. Antonio aparcó enfrente y se quedó esperando. Si Julia estaba allí, su coche debería estar cerca, pero el Mercedes azul oscuro de su esposa no se veía por ninguna parte. Antonio esperó media hora más, después se acercó a la casa y tocó el timbre. Irene abrió la puerta y se sorprendió al verlo. ¿Antonio? ¿Qué viento te trae? Hola, Irene. Busco a Julia. Dijo que tenía una entrevista hoy en tu agencia. Irene frunció el ceño. ¿Qué entrevista? Tony, nosotros desde el año pasado cambiamos a otro perfil de actividad. Ya no nos dedicamos a interiores, ahora nos especializamos exclusivamente en publicidad. Antonio sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. Ella dijo que la habías recomendado. Tony, no entiendo de qué hablas. Julia y yo no nos hemos visto en 2 semanas. Y no he recomendado a nadie. Realmente no tenemos tales vacantes, hace tiempo que no trabajamos con diseño de interiores. Se despidió de Irene y se sentó en el coche. Las manos le temblaban cuando marcó el número de Julia. El teléfono estaba inaccesible, como siempre en los últimos días. Antonio entendió que su esposa le mentía. Y no por primera vez. ¿Pero por qué? Y lo principal, ¿dónde estaba ahora? Arrancó el coche y se dirigió al lugar donde, le parecía, podía encontrar respuestas a sus preguntas. A la casa de campo. El camino a la casa de campo tardó casi 1 hora y media, pero a Antonio le pareció que condujo una eternidad. Cada minuto se alargaba, lleno de suposiciones sombrías. La mentira de su esposa sobre el trabajo había destruido los últimos restos de su confianza. Si podía mentir sobre algo tan serio, ¿sobre qué más mentía?
Recordó todas las extrañezas de las últimas semanas, viajes frecuentes a la casa de campo, teléfono inaccesible, visita al banco con un hombre desconocido, compra de productos para reserva. El panorama se componía cada vez más desagradable. Tal vez Julia tenía una aventura amorosa y se encontraba con su amante en la casa de campo. Este pensamiento causaba dolor físico, pero se obligó a pensar racionalmente. Necesitaba hechos, pruebas. Por ahora solo veía indicios indirectos. Antonio se desvió de la carretera principal a un camino rural que llevaba a la urbanización de casas de campo. El bosque otoñal a ambos lados del camino se veía sombrío, las ramas desnudas se extendían hacia el cielo gris y las hojas caídas crujían bajo las ruedas. La urbanización de casas de campo lo recibió con silencio y abandono. La mayoría de las casas estaban vacías, la temporada de verano había terminado y la gente se había trasladado a la ciudad. Antonio condujo lentamente por el camino familiar hacia su parcela, observando atentamente. El coche de Julia no estaba cerca de la casa. La parcela se veía sin vida, las contraventanas cerradas, nadie en el patio. Antonio aparcó a un lado, detrás de unos viejos sauces, desde donde se veía bien el patio y el sendero de acceso. Si su esposa realmente se encontraba aquí con alguien, su coche debería aparecer. Se acomodó mejor y se puso a esperar. El tiempo transcurría dolorosamente lento. Antonio reflexionaba sobre lo que haría si sus sospechas se confirmaban. ¿Cómo podría seguir viviendo, sabiendo que su esposa lo había traicionado? Antonio le había dado a su esposa todo lo que podía, una casa hermosa, estabilidad financiera, la posibilidad de no trabajar y dedicarse a lo que le gustaba. Parecía que se complementaban perfectamente, pero ahora, sentado en el coche y espiando su propia casa, Antonio entendió que tal vez nunca había conocido realmente a su esposa. ¿Cuántos secretos más le ocultaba? Ya habían pasado 3 horas de espera cuando finalmente oyó el sonido de un coche que se acercaba. Antonio se agachó, pegándose al volante. El Mercedes azul oscuro de Julia apareció desde la curva del camino, pero Antonio enseguida entendió que sus peores temores se habían confirmado. Julia no estaba sola. A su lado estaba sentado un hombre, alto, de hombros anchos, con traje gris claro. Exactamente como había descrito Damián, el mismo que habían visto con ella en el banco. El coche se detuvo cerca de la casa. Julia salió primera, después el desconocido. Antonio sacó del guante pequeños prismáticos que siempre llevaba consigo para inspeccionar obras de construcción y estudió atentamente al hombre. De 45 a 50 años, cuidado, seguro de sí mismo. Cabello gris peinado con cuidado. Persona evidentemente adinerada e influyente. Le decía algo a Julia, y ella escuchaba atentamente, asintiendo. Antonio sentía como todo ardía por dentro de rabia y celos. Así que tenía razón. Su esposa realmente tenía una aventura amorosa. Todos estos viajes a la casa de campo, mentiras sobre el trabajo, todo por encuentros con el amante. Quiso saltar del coche, irrumpir donde ellos y hacer un escándalo. Pero algo lo detuvo. Necesitaba más hechos. Por ahora solo veía que su esposa había llegado a la casa de campo con un hombre. Tal vez había otra explicación. Antonio apretó los dientes y continuó observando. Julia y el desconocido se acercaron a la casa. A través de las ventanas veía cómo paseaban por las habitaciones, hablando de algo. El hombre estudiaba el interior, hacía anotaciones en un bloc de notas. Extraño. Esto se parecía más a una reunión de negocios que a una cita romántica. Antonio frunció el ceño. Tal vez estaba interpretando mal lo que ocurría. Estuvieron en la casa alrededor de 1 hora, después salieron al patio. Julia se dirigió al cobertizo, y el hombre se quedó cerca de la casa, hablando por teléfono. Antonio se tensó, ahora debería ocurrir algo importante. Dado cobertizo, Julia sacó un gran bidón de aluminio y lo puso en la zona abierta junto a la casa. Antonio recordaba ese bidón, lo habían comprado hace varios años para quemar basura del jardín. Pero lo que pasó después lo hizo ponerse aún más alerta. Julia trajo de la casa una gran pila de papeles,
documentos, carpetas, algunos archivos. Los colocó cuidadosamente en el bidón y los prendió fuego, dándose al coche de Julia y traía de allí nuevas carpetas con documentos. Antonio anotó el número del todoterreno. Esta información podría ser útil. De vez en cuando el desconocido echaba al fuego nuevas hojas, siguiendo atentamente que todo se quemara completamente. Incluso removía las cenizas con una barra de hierro, comprobando que no quedaran fragmentos sin quemar. Tal meticulosidad sugería que los documentos contenían información muy importante, posiblemente comprometedora. Cuando el fuego se apagó, su esposa acompañó al hombre hasta el coche, hablaron largo rato de algo, después el hombre se marchó. Julia se quedó sola, estuvo un tiempo más de pie junto al bidón, removiendo las cenizas con la misma barra de hierro. Antonio esperó media hora más, observando la casa. Julia estaba dentro, a veces su silueta se veía en las ventanas. Finalmente decidió actuar. Necesitaba ver qué había quedado de los documentos quemados. Se acercó cuidadosamente a la parcela, intentando no hacer ruido. Julia estaba en la casa, la luz estaba encendida en el salón, pero no se la veía en las ventanas. Posiblemente estaba en el baño o en la cocina. Antonio se acercó al bidón y miró dentro. La mayor parte de los documentos se había quemado completamente, convirtiéndose en ceniza negra. Pero algunos fragmentos habían sobrevivido, especialmente los que estaban en los bordes del bidón, donde el fuego no había sido tan fuerte. Extrajo cuidadosamente algunos trozos quemados, intentando no hacer ruido. Las cenizas aún estaban calientes, dejaban marcas negras en los dedos. En uno de los fragmentos pudo distinguir algunas palabras. La suma asciende a... Y después cifras quemadas. Se parecía a un documento financiero. En otro trozo se veía parte de un sello oficial y alguna firma, pero no se podía leer nada. Pero el tercer trozo lo hizo ahogarse de horror. En él se veía claramente con letras grandes una palabra, contrato. Antonio gimió en voz baja, sintiendo como las piernas se le doblaban. Contrato. Así que se trataba de algunos acuerdos comerciales. ¿Pero cuáles? ¿Y por qué había que quemarlos con tal meticulosidad? Los pensamientos se agitaban febrilmente en su cabeza. Tal vez Julia trabajaba con los competidores. Les transmitía información confidencial sobre su empresa a cambio de dinero. O preparaba alguna estafa, planeando huir con los fondos acumulados. Recordó la visita al banco. Posiblemente estaba abriendo nuevas cuentas, transfiriendo dinero, preparando la base financiera para la huida. Y la mentira sobre el trabajo era una tapadera para su actividad secreta. Antonio escondió los trozos quemados en el bolsillo de la chaqueta y se alejó rápidamente de la casa. En su cabeza giraban las suposiciones más sombrías. Resultaba que mientras se luchaba por la supervivencia de la empresa, su esposa preparaba secretamente su ruina definitiva. No, esto no podía ser verdad. Julia lo amaba, estaba seguro de ello. Debía haber otra explicación. ¿Pero cuál? Antonio llegó al coche y arrancó el motor. Necesitaba averiguar urgentemente quién era ese hombre y qué planes tenía. Y para ello estaba dispuesto a todo, incluso a espiar a su propia esposa. Por el camino a casa se detuvo varias veces para tomar aire. Las emociones se desbordaban, rabia, celos, desesperación. 11 años de matrimonio, y resultaba que sabía tan poco sobre la mujer que consideraba la persona más cercana. En casa Julia aún no estaba. Antonio pasó al despacho y sacó los trozos quemados de documentos. Bajo la luz brillante de la lámpara del escritorio los estudió una vez más atentamente. En un fragmento, además de la palabra contrato, se podían distinguir algunas letras más. Vers. ¿Inversiones? ¿O inversor? En otro trozo se veía parte de una fecha. Octubre 2024. Así que los documentos eran frescos, recientes. Antonio fotografió los fragmentos con el teléfono, después los escondió en la caja fuerte. Eran pruebas que podrían ser útiles más tarde. Alrededor de las 9 de la noche volvió Julia. Se veía cansada y preocupada. ¿Cómo fue la entrevista?
Preguntó Antonio, estudiando su rostro. Bien, respondió ella, evitando su mirada. Irene dice que con gran probabilidad me cogerán. Otra mentira. Antonio sintió cómo la rabia hervía por dentro, pero se contuvo. Excelente. ¿Cuándo sabrás el resultado? En unos días. Aún necesitan hablar con otros candidatos. Ella pasó al baño, y Antonio oyó el ruido del agua. Julia se duchaba, lavándose el olor a humo y las huellas del encuentro secreto. Antonio estaba sentado en el salón y entendía que su vida se desmoronaba. La empresa al borde de la bancarrota, su esposa jugando un doble juego, y él no sabía en quién confiar. Pero no se iba a rendir sin luchar. Mañana mismo comenzaría su propia investigación. Averiguaría quién era ese hombre misterioso, qué contratos quemaban y qué papel jugaba Julia en todo esto. Y pobre del que intentara engañarlo. Los siguientes días Antonio vivió como en una pesadilla. Durante el día intentaba salvar la empresa, se reunía con inversores potenciales, resolvía problemas con los acreedores. Y por las noches se torturaba con sospechas sobre su esposa, analizaba cada una de sus palabras y gestos. Julia se comportaba como siempre, preparaba la cena, se interesaba por sus asuntos, contaba planes para la casa. Pero ahora cada una de sus palabras le parecía una mentira, cada sonrisa falsa. Antonio estudiaba a su esposa a hurtadillas, intentando encontrar signos de engaño. Cuando hablaba por teléfono, él escuchaba cada palabra. Cuando salía de casa, memorizaba la hora e intentaba seguir la ruta. El miércoles por la mañana ocurrió un incidente que lo convenció definitivamente de que Julia ocultaba algo. Antonio desayunaba en la cocina cuando sonó el teléfono de su esposa. Julia estaba en la ducha, así que él miró mecánicamente la pantalla. Llamaba a un número desconocido, sin nombre en los contactos. Julia, te llaman. Gritó. No respondas. Respondió ella rápidamente desde el baño. Seguramente es publicidad. Antonio frunció el ceño. Normalmente Julia pedía que le pasara el teléfono o que dijera que llamaría más tarde. Y aquí rechazo categórico a la conversación. La llamada terminó, pero un minuto después sonó la señal de SMS. Antonio no se pudo contener y miró la pantalla. El mensaje era corto, reunión aplazada a las 15. Dirección la misma. Cuando Julia salió del baño, lo primero que hizo fue coger el teléfono y leer rápidamente el mensaje. Su cara se entristeció. ¿Ha pasado algo? Preguntó Antonio. No, tonterías. Irene escribe sobre el trabajo. Mentira. Él había visto que el mensaje había llegado de un número desconocido, no de Irene. ¿Y qué escribe exactamente? Que la reunión se aplaza. Nada importante. Julia guardó rápidamente el teléfono y se puso a preparar el desayuno, pero Antonio notó cómo le temblaban nerviosamente las manos. Después del desayuno él se fue al trabajo, pero no pudo concentrarse en los asuntos. En la cabeza giraba el mensaje SMS, reunión aplazada a las 15. Así que Julia tenía planeado otro encuentro secreto. A la 1:30 Antonio abandonó la oficina con el pretexto de una reunión de negocios y se dirigió a casa. Aparcó en la calle vecina, desde donde se veía su casa, y se puso a esperar. Exactamente a las 14:30 Julia salió de casa. Estaba vestida elegantemente, vestido estricto, zapatos de tacón, abrigo ligero. Evidentemente no se dirigía a la casa de campo. Antonio arrancó el coche y la siguió, manteniendo la distancia. Seguir a su propia esposa le parecía algo vergonzoso, pero ya no podía seguir viviendo en la ignorancia. Julia atravesó toda la ciudad hasta el centro de negocios. Se detuvo cerca de uno de los restaurantes más caros, Metropol. Antonio aparcó a cierta distancia y observó. En la entrada del restaurante ya la esperaba ese mismo hombre del traje gris. A la luz del día se veía aún más imponente, alto, elegante, con nobles cabellos grises. Un verdadero representante de la alta sociedad. Se abrazaron al encontrarse, no apasionadamente, pero tampoco formalmente. Como viejos buenos amigos. O antiguos amantes. Antonio apretó el volante hasta sentir dolor en los dedos.
Así que realmente tenían una relación cercana. Y él, como un idiota, había creído los cuentos de su esposa sobre el trabajo y los asuntos de la casa de campo. Julia y el desconocido desaparecieron en el restaurante. Antonio esperó unos minutos, después se acercó cuidadosamente al edificio. A través de las grandes ventanas podía ver el salón. Estaban sentados en una mesa en el rincón más alejado, inclinados uno hacia el otro en conversación íntima. El hombre sacó de su cartera una carpeta con documentos. Julia estudiaba atentamente los papeles, anotaba algo en un bloc de notas. Se parecía más a negociaciones de negocios que a una cita romántica. ¿Pero qué negocios podía tener su esposa con una persona desconocida? ¿Y por qué tanta secretividad? Antonio volvió al coche y siguió esperando. La reunión se prolongó 2 horas. Cuando finalmente salieron del restaurante, las expresiones de ambos rostros eran serias, incluso sombrías. El hombre le decía algo a Julia, y ella asentía, pero se veía preocupada. Después se despidieron, y cada uno se fue por su lado. Antonio siguió a su esposa. Pero en lugar de ir a casa, Julia se dirigió al banco, el mismo donde la había visto Damián. Estuvo allí alrededor de 1 hora. Antonio estaba sentado en el coche enfrente y reflexionaba sobre lo que ocurría. Reunión de negocios, banco, documentos secretos, todo esto se parece. Por la noche Julia lo recibió como siempre, con sonrisa y preguntas sobre los asuntos. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, preguntó, sirviendo la cena. Mal. 2 clientes más han rechazado los contratos. Alguien está extendiendo activamente rumores sobre nuestros problemas. Julia frunció el ceño. Eso es horrible. ¿Quién puede hacer tales maldades? Competidores, probablemente. Quieren echarnos del mercado. ¿Y qué dice la policía? Se puede presentar una denuncia por calumnias. Antonio siguió atentamente su reacción. Julia se veía sinceramente indignada, pero ahora él no creía ni una sola de sus palabras o gestos. No se puede demostrar nada. Los rumores se extienden anónimamente. Tal vez valga la pena contratar a un detective privado que averigüe quién está detrás de esto. La ironía de la situación era que Antonio ya pensaba en un detective. Pero no para buscar a los difusores de rumores, sino para investigar la actividad de su propia esposa. Lo pensaré, respondió. Después de cenar, Julia se fue a su despacho, supuestamente a pintar. Antonio aprovechó el momento y miró cuidadosamente en su bolso, que estaba en el recibidor. Entre las cosas femeninas habituales encontró una tarjeta de visita. Elegante, blanca con estampado dorado, Iván Barranco, presidente del Consejo de Administración, Grupo de Inversiones, Barranco. Antonio sintió cómo se le saltaba un latido del corazón. Barranco. Conocía ese nombre. Iván Barranco era uno de los empresarios más influyentes de la región, propietario de un gran grupo de inversiones. Su fortuna se estimaba en cientos de millones de euros. ¿Pero qué relacionaba a tal persona con Julia? ¿Y por qué ella ocultaba a su marido el conocimiento con el millonario? Antonio fotografió la tarjeta de visita y la puso de vuelta. Ahora tenía una pista concreta para la investigación. Al día siguiente se dirigió a un detective privado. Valentín Moreno era un investigador experimentado, con quien Antonio había trabajado hace algunos años al comprobar socios potenciales. Necesito información completa sobre Iván Barranco, dijo Antonio, reuniéndose con el detective en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Su negocio, vida personal, conexiones. ¿Barranco? Se sorprendió Valentín. Figura importante. Persona no sencilla para verificar. ¿Qué le interesa concretamente? Posiblemente está planeando la absorción de mi empresa. Quiero entender cómo actúa, qué métodos usa. El detective asintió, sin hacer preguntas innecesarias. La ética profesional no le permitía averiguar los verdaderos motivos del cliente. La información estará lista en 3 días. Pero tenga en cuenta, tales personas están bien protegidas de los ojos curiosos. No se podrá averiguar todo. Haga lo que pueda. El dinero no es problema. Mientras tanto,
Antonio decidió comprobar las finanzas de la familia. Tal vez Julia ya estaba recibiendo dinero de Barranco y lo ocultaba. Estudió secretamente todas las cuentas bancarias que estaban a nombre de su esposa. La mayoría contenían pequeñas sumas para gastos domésticos. Pero una cuenta atrajo su atención. La cuenta había sido abierta solo un mes atrás, y en ella había una suma sólida, 2 millones de euros. ¿De dónde tenía Julia tal dinero? ¿Y por qué no se lo había dicho? Estudió las operaciones de la cuenta. El dinero había llegado con una transferencia desde la cuenta corporativa de la empresa Barranco Inversiones, estructura filial del Grupo de Barranco. Así que el millonario ya estaba pagando a su esposa. ¿Pero por qué? En la columna propósito del pago estaba indicado, servicios de consultoría según contrato 47/2024. ¿Qué servicios de consultoría podía prestar Julia, que no había trabajado en muchos años? Antonio imprimió el extracto y lo escondió en la caja fuerte. Estas eran pruebas directas de la conexión entre su esposa y Barranco. Las últimas dudas se disiparon. Julia lo había traicionado, había vendido información sobre la empresa o había acordado alguna estafa. Y ahora, cuando su negocio se tambalea, preparaba el golpe final. El jueves por la noche ocurrió un incidente que lo convenció definitivamente de la corrección de sus sospechas. Llegó a casa más temprano de lo habitual y oyó cómo Julia hablaba por teléfono en su despacho. La puerta estaba entreabierta y él podía oír frases sueltas. No, él no sospecha nada. Sí, entiendo los riesgos. ¿Cuándo es la firma? Bien, pero esto debe ser la última vez. Antonio se quedó inmóvil en el pasillo. Por supuesto, lo destruiré todo. No quedarán rastros. Sí, Iván, entiendo. Estaba hablando con Barranco. Y se trataba de algún plan secreto que había que ocultar de Antonio. No, no podré hacerlo con él. Tengo principios. Busca otro modo. Julia hablaba agitadamente, en su voz se oían notas de protesta. ¿Sobre qué no podía ponerse de acuerdo con Barranco? Antonio se retiró cuidadosamente hacia la puerta de entrada y la cerró fuerte, fingiendo que acababa de llegar. Julia, ya estoy en casa. Gritó. La conversación en el despacho terminó al instante. Un minuto después Julia salió hacia él con una sonrisa forzada. Hola, cariño. ¿Qué tal? Normal. ¿Y tú con quién hablabas? Con una amiga. Discutíamos planes para el fin de semana. Mentira tras mentira. Antonio ya no podía soportar esto. Julia, necesito decirte algo, pronunció con tono serio. Ella se puso alerta. ¿Qué exactamente? Se lo de Barranco. Julia palideció y se dejó caer en una silla. Tony, puedo explicarlo todo. Explícalo. Te escucho. Pero la explicación no siguió. Julia estaba sentada en silencio, apretando las manos, y él veía cómo buscaba desesperadamente las palabras. ¿Quién es Iván Barranco y qué quiere de ti? Preguntó Antonio duramente. Esto es difícil de explicar. Tenemos tiempo. Tony, no lo entenderás. No puedo contarte todo ahora. No puedes o no quieres. Julia se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda a su marido. No puedo. Aún no puedo. Pero créeme, nunca quise hacerte daño. Pero lo haces. Con tus secretos, mentiras, encuentros con desconocidos. Sé que esto parece sospechoso. Pero si confías en mí, espera un poco más. Pronto todo se aclarará. Antonio sintió que perdía definitivamente el control. ¿Confío? Estalló. ¿Cómo puedo confiar en ti si me mientes cada día? Inventas trabajo inexistente, te reúnes secretamente con millonarios, recibes dinero de ellos. Julia se volvió bruscamente. ¿Cómo sabes lo del dinero? No importa cómo. Lo importante es que me ocultaste 2 millones de euros. Tony, no es lo que piensas. ¿Y qué pienso? Se acercó a ella. ¿Que mi esposa vende información sobre la empresa a los competidores? ¿Que prepara alguna estafa a mis espaldas? ¿Y recibe dinero de un hombre que supuestamente no conoce? Las lágrimas corrían por las mejillas de Julia. Lo entiendes todo mal.
Entonces explícamelo bien. Le gritó. Di la verdad. No puedo. Gritó ella en respuesta. Di mi palabra. ¿A quién? ¿A Barranco? ¿Así que su palabra es más importante para ti que nuestro matrimonio? Julia lloraba, pero Antonio era despiadado. 11 años de matrimonio se derrumbaban ante sus ojos y él quería saber por qué. Si no puedes confiarme la verdad, ¿qué sentido tienen nuestras relaciones? Dijo fríamente. Tony, por favor, dame una semana más. Solo una semana. Y después te contaré todo. ¿Una semana? ¿Para qué tengas tiempo de completar tu plan? ¿Qué plan? Te digo que lo entiendes todo mal. Antonio cogió la chaqueta y se dirigió a la salida. Cuando estés dispuesta a decir la verdad, llámame, dijo al despedirse. Tony, no te vayas. Gritaba Julia tras él, pero él ya había cerrado la puerta de un portazo. Antonio se subió al coche y se dirigió a la oficina. Ya no podía estar cerca de su esposa, sabiendo que lo engañaba. Mejor pasar la noche en el sofá del despacho y reflexionar sobre la situación. Una cosa estaba clara, mañana recibiría el informe del detective y sabría todo sobre Iván Barranco. Y después tomaría una decisión sobre qué hacer con su esposa traidora. El viernes por la noche Antonio recibió el informe del detective. La información resultó ser aún más impactante de lo que esperaba. Iván Barranco, 51 años, director del Grupo de Inversiones Barranco. Fortuna estimada en 800 millones de euros. Casado 2 veces, divorciado. Del primer matrimonio tiene un hijo Sergio, 22 años. Antonio recorrió con los ojos la biografía y se detuvo en un punto. Primera esposa, Julia Barranco, de soltera calvo. Matrimonio de 2010 a 2016. Releyó la línea varias veces, sin creer lo que veía. Julia había estado casada con Barranco. Así que su apellido de soltera era Calvo, no Núñez, como había dicho. Cuando se conocieron, ella se presentó como Julia Núñez, divorciada. Pero no mencionó el apellido del primer marido. Resultaba que Iván Barranco era su exmarido. Pero entonces todo se explicaba. Encuentros secretos, quema de documentos, dinero en la cuenta. Algo planeaban juntos. Posiblemente intentaban renovar la relación. Antonio siguió leyendo. Barranco y Julia habían tenido un hijo común, Sergio. Así que ella le había ocultado no solo el primer matrimonio, sino también un hijo. Todo lo que sabía sobre su esposa resultó ser mentira. Su pasado, su familia, sus sentimientos, todo había sido inventado. Y él, como un idiota, había creído cada una de sus palabras. El detective había encontrado otro detalle interesante. Hace 6 meses Barranco había intentado contactar con Julia a través de sus viejos conocidos. Posiblemente entonces habían reanudado la comunicación. Antonio irrumpió en casa teniendo pruebas irrefutables del engaño, e intentó de nuevo hacer hablar a su esposa. Julia se sentó frente a él, juntó las manos sobre la mesa. Antonio veía cómo luchaba consigo misma, decidiendo qué decir. Iván es mi exmarido, pronunció finalmente. ¿Exmarido? Antonio fingió sorpresa. Dijiste que tu primer marido había muerto. Yo. No quería que supieras la verdad. ¿Por qué? Porque Iván es una persona muy rica e influyente. Temía que pensaras que me había casado contigo por dinero, ya que había estado casada con un millonario. Antonio sonrió con sarcasmo. Incluso ahora seguía mintiendo. ¿Y qué? ¿Habéis mantenido contacto todos estos años? No. Respondió Julia rápidamente. No nos comunicamos desde el divorcio. Pero hace 6 meses él me contactó. ¿Para qué? Tenemos un hijo común, Sergio. Tiene 22 años, está terminando la universidad. Iván quería que celebráramos juntos su cumpleaños. Antonio notó que la edad del hijo estaba indicada correctamente, así que el detective no se había equivocado. ¿Y aceptaste? Sí. Es nuestro hijo. A pesar del divorcio, ambos lo queremos. Vivió hasta la mayoría de edad con su padre, y conmigo se negaba a comunicarse, culpándome del hundimiento de la familia.
¿Así que tienes un hijo del que no sabía nada en 11 años de matrimonio? Julia se echó a llorar. Perdóname, Tony. Sé que actué mal. Pero tenía miedo de que no lo entendieras. Pocos hombres están dispuestos a aceptar a un hijo ajeno. ¿Ajeno? Se indignó Antonio. Si me hubieras dicho la verdad desde el principio, habría sido como un hijo para mí. Lo entiendo. Fui estúpida y egoísta. Pero ahora Sergio ya es adulto, vive su vida. No quería destruir nuestra relación por el pasado. Antonio se levantó y comenzó a caminar por la cocina. La rabia hervía en él, pero intentaba controlarse. Bien, supongamos que ocultaste al hijo por buenas intenciones. Pero explícame por qué tú y Barranco os reunís en la casa de campo. ¿Por qué quemáis documentos? ¿Y de dónde tienes 2 millones de euros en la cuenta? Julia se estremeció. ¿Me has estado siguiendo? Responde a la pregunta. Por supuesto que quiere. Comprarla por nada y añadirla a su imperio. No, lo entiendes todo mal. Entonces explícamelo bien. Gritó Antonio. Explica por qué mi esposa se reúne con su exmarido a mis espaldas. ¿Por qué quema documentos? ¿Por qué miente sobre el trabajo y recibe dinero de un hombre que supuestamente no había visto en años? Julia lloraba, pero él era despiadado. 11 años de engaño exigían explicaciones. No puedo contarte todo, susurró entre lágrimas. Aún no puedo. Pero créeme, no queríamos hacerte daño. ¿No puedes? Antonio sintió que perdía definitivamente el control. Entonces yo mismo lo averiguaré todo. Y si resulta que planeabais arruinarme, pagaréis los dos. Cogió la chaqueta y se dirigió a la salida. Tony, espera. Gritaba Julia. No hagas ninguna estupidez. Pero él ya había cerrado la puerta de un portazo. En el coche marcó el número del detective. Valentín, necesito otro servicio, dijo. Encuentra todo lo que puedas sobre las conexiones entre Barranco y la señal anónima al banco. Y sobre los planes de absorción de mi empresa. Estaba decidido a llegar hasta el fondo de la verdad a cualquier precio. Incluso si esa verdad destruía su vida definitivamente. Los siguientes 3 días Antonio los pasó en la oficina, casi sin volver a casa. No podía mirar a Julia, sabiendo que lo había engañado todos estos años. Dormía en el sofá del despacho, se alimentaba de sándwiches y café de la máquina. La empresa continuaba deslizándose lenta pero inexorablemente hacia el colapso. La inspección bancaria se alargaba, no había nuevos pedidos, y los clientes antiguos empezaban a romper contratos, temiendo problemas con un contratista poco fiable. Los empleados presentaban cartas de dimisión. Miguel Rubiano entró en el despacho el martes por la mañana con aspecto sombrío. Don Antonio, hay que tomar una decisión, dijo. Una semana más y no podremos pagar los sueldos. Tal vez valga la pena declarar la bancarrota mientras no sea demasiado tarde. No respondió Antonio firmemente. No me rendiré. ¿Pero qué podemos hacer? El banco nos ha congelado, los clientes huyen, los rumores sobre infracciones financieras se extienden por toda la ciudad. Antonio entendía que el director ejecutivo tenía razón. Pero reconocer la derrota significaría dar la victoria a quienes habían planeado su ruina. El miércoles por la noche llamó el detective. Don Antonio, tengo información, dijo Valentín. Pero mejor reunirnos en persona. Se encontraron en el mismo café. El detective se veía desconcertado. He comprobado todo lo que he podido, comenzó. La señal anónima al banco realmente llegó. Pero no de Barranco ni de su esposa. ¿Entonces de dónde? De la empresa Construcciones Alianza. Su principal competidor. Parece que decidieron echarle del mercado con métodos sucios. Antonio frunció el ceño. Construcciones Alianza realmente era su principal competidor, empresa agresiva que no desdeñaba métodos dudosos de hacer negocios. ¿Y qué pasa con Barranco? ¿Qué planes tiene respecto a mi empresa? Valentín sacó una carpeta con documentos. Aquí se vuelve interesante. Barranco realmente planeaba inversiones en el sector de la construcción. Pero no la absorción de empresas existentes, sino la creación de una empresa conjunta.
He encontrado borradores de contratos, planeaban ofrecerle una asociación. ¿Asociación? Se sorprendió Antonio. Exactamente. Barranco pone dinero y contactos, usted experiencia y reputación. Antonio miraba atónito los documentos. ¿Acaso había entendido todo mal? ¿Pero por qué tanto secreto? ¿Para qué reuniones en la casa de campo y quema de papeles? Aquí solo puedo suponer, respondió el detective. Posiblemente querían preparar una sorpresa. O temían que la información llegara a los competidores antes de tiempo. Antonio sintió como la tierra se hundía bajo sus pies. ¿Resultaba que Julia había dicho la verdad? ¿Realmente intentaban ayudarlo? ¿Y el dinero en la cuenta de mi esposa? Es un anticipo por su trabajo. Debía supervisar el diseño de oficinas y complejos residenciales en la nueva empresa. 2 millones es un adelanto por un año de trabajo. Antonio cerró los ojos. ¿Qué había hecho? Había acusado a su esposa de traición, había hecho un escándalo, había sospechado lo peor. Y ella intentaba salvar su negocio. Valentín, hay otra cosa que necesito comprobar, dijo. La historia familiar de Barranco y mi esposa. ¿Qué le interesa exactamente? ¿Qué detalles hay sobre su hijo común? El detective asintió. Sí, los hay. Sergio Barranco, 22 años. Estudia en la Universidad Politécnica de Madrid, último curso. Buen chico, según las reseñas de los profesores. ¿Y realmente no se comunicaron después del divorcio? Según mis datos, el nuevo contacto se estableció solo hace 6 meses a través de conocidos comunes. Antonio entendió que había cometido un error terrible. En lugar de confiar en su esposa, había cedido a las sospechas y los celos. En lugar de hablar abiertamente, había empezado a espiar y a hacer vigilancia. Gracias, Valentín. Me has ayudado mucho. ¿Qué planea hacer ahora? Corregir errores, suspiró pesadamente Antonio. Se dirigió a casa con el corazón pesado. ¿Cómo pediría perdón a Julia? ¿Cómo explicaría su comportamiento? ¿Y lo perdonaría ella siquiera? En casa estaba oscuro. Julia no lo recibió como siempre. Antonio pasó al salón y vio una nota en la mesa. Tony, me he ido donde una amiga. Necesito tiempo para pensar en nuestras relaciones. Tu desconfianza me ha herido mucho. Siempre te amé y nunca te traicioné. Pero evidentemente eso no es suficiente para un matrimonio feliz. Antonio se sentó en el sillón, sosteniendo la nota con manos temblorosas. Había perdido a su esposa por su propia estupidez y desconfianza. Ahora ella dudaba de su relación y quién sabe si volvería siquiera. Sacó el teléfono y marcó su número. Largos tonos, después el contestador. Julia, soy yo, dijo. Por favor, escúchame. He averiguado la verdad. Sé que intentabas ayudarme. Perdóname por desconfiar. Necesito hablar contigo. Pero Julia no devolvió la llamada. Antonio pasó una noche de insomnio, reflexionando sobre qué hacer a continuación. Por la mañana había tomado una decisión. Primero necesitaba contactar con Barranco y conocer los detalles de su plan. Tal vez aún no fuera demasiado tarde para salvar tanto la empresa como el matrimonio. Encontró los datos de contacto del grupo de inversiones Barranco y llamó a la recepción. Diga al señor Barranco que llama Antonio Carmona, pidió a la secretaria. Sobre el proyecto conjunto. Unos minutos después Barranco tomó el teléfono. ¿Don Antonio? En la voz se oía sorpresa. Julia decía que usted no estaba listo para negociaciones. La situación ha cambiado, respondió Antonio. Necesito reunirme con usted. Lo antes posible. Bien. Venga a mi oficina dentro de una hora. La oficina de Barranco estaba ubicada en uno de los centros de negocios más prestigiosos de la ciudad. Antonio subió al 20º piso, donde lo recibió una secretaria elegante y lo condujo a un despacho espacioso con ventanas panorámicas. Iván se levantó de la mesa, extendiendo la mano para el saludo. Me alegra conocerle, por fin dijo. Julia me ha contado mucho sobre usted. Señor Barranco, quiero decir enseguida que sé de su relación con Julia, comenzó Antonio. Sé que estuvieron casados y que tienen un hijo común.
Barranco asintió. Julia temía su reacción cuando se enterara. Por eso decidimos actuar con cautela. Cuénteme sobre su plan. Todo, sin ocultamientos. Barranco sirvió agua de un dispensador en un vaso y se sentó enfrente. Hace 6 meses decidí expandir el negocio hacia la construcción. Estudié el mercado, analicé empresas. Su Carmona y Asociados me pareció la más atractiva, equipo experimentado, buena reputación, proyectos de calidad. Pero no se dirigió a mí directamente. Quería, pero me enteré de que su esposa era mi exmujer. Esto complicaba el asunto. Cualquier propuesta podía ser percibida como un intento de interferir en su vida familiar. Y decidió actuar a través de Julia. Me puse en contacto con ella y le conté sobre mis planes. Le propuse ser mediadora en las negociaciones. La idea era que ella averiguara cuidadosamente su actitud hacia una posible asociación. Antonio empezaba a entender la lógica de sus acciones. ¿Y por qué reuniones en la casa de campo? Julia dijo que usted ahora experimenta serias dificultades financieras y está estresado. Temía que si se enteraba de mi participación antes de tiempo, lo percibiera como una humillación o un intento de comprarlo. Tiene razón, reconoció Antonio. Exactamente así habría pensado. Por eso decidimos preparar completamente la propuesta y después presentarla como una solución lista. Julia quería presentar esto como una sorpresa, la salvación de la empresa. ¿Y qué quemaban en el bidón? Barranco sonrió. Borradores y versiones intermedias de contratos. Julia se preocupaba mucho por el secreto, constantemente reelaboraba las condiciones, intentando hacerlas lo más ventajosas posible para usted. Simplemente destruíamos versiones obsoletas para no crear confusión. Antonio sintió como el alma se le aliviaba. Todas las piezas del rompecabezas habían encajado en su lugar. Señor Barranco, ¿y por qué decidió ayudarme? Al fin y al cabo, prácticamente no nos conocemos. Barranco calló, después respondió honestamente. Aún me siento culpable ante ella. Nuestro divorcio ocurrió por mi culpa, trabajaba demasiado, no dedicaba tiempo a la familia. Cuando ella lo conoció a usted, entendí que había perdido lo más querido de la vida. Antonio se tensó, pero Barranco continuó. Pero también entiendo que ella es feliz con usted. Y si puedo hacer algo por su felicidad, lo haré. Ayudar a su empresa significa ayudarla a ella. ¿Y qué pasa con su hijo? Seguramente quería restablecer las relaciones familiares. Sergio ya es un joven adulto. Tiene su vida, sus planes. No está en contra de que nos reunamos a veces los tres, pero entiende que sus padres ya no estarán juntos. Antonio valoró la honestidad de Barranco. Este hombre podría haber intentado recuperar a Julia, aprovechando sus problemas familiares. Pero en lugar de eso eligió el camino de la nobleza. Bien, dijo Antonio. Discutamos los detalles de su propuesta. Las siguientes 2 horas las pasaron estudiando el proyecto de contrato. Las condiciones realmente eran muy ventajosas para Antonio. Barranco invertía 50 millones de euros, obteniendo el 40% de las acciones de la nueva empresa. Antonio mantenía el paquete de control y el puesto de director general. Es una propuesta muy generosa, dijo Antonio. ¿Por qué está dispuesto a tales condiciones? Porque necesito un socio fiable, no un subordinado obediente. Usted conoce el negocio de la construcción mejor que yo. Y yo puedo proporcionar finanzas y contactos. Acordaron reunirse en 2 días para firmar el acuerdo preliminar. Antonio se fue de la oficina sintiendo que la vida finalmente le daba la cara. Pero la tarea principal estaba aún por delante, recuperar a Julia. Averiguó la dirección de Vera, su vieja amiga del colegio, y se dirigió allá. Julia debía escuchar sus explicaciones y disculpas. Vera abrió la puerta y lo miró fríamente. No quiere hablar contigo, dijo. Vera, por favor. Necesito explicarle que he averiguado la verdad. La has herido mucho, Antonio. Ha llorado toda la noche. Lo sé. Y quiero pedir perdón. Vera calló, después se hizo a un lado. 5 minutos, dijo. Pero si te pide que te vayas, te vas. Antonio pasó al salón. Julia estaba sentada en el sofá, abrazando sus rodillas.
Los ojos estaban rojos de llorar, el rostro demacrado. Julia la llamó en voz baja. Ella levantó la vista y él vio dolor en sus ojos. ¿Qué quieres?, preguntó. Pedir perdón. He averiguado la verdad. Sé que tú e Iván intentabais ayudarme. ¿Y qué? Su voz sonaba indiferente. ¿Eso cambia algo? Por supuesto que cambia. Entendí que estaba equivocado. Que cedí y no me creíste. Julia, lamento cada una de mis palabras. Cada sospecha. Tú eres lo más querido que tengo. Sin ti mi vida no tiene sentido. Le contó sobre la reunión con Barranco, sobre los planes de la empresa conjunta, sobre cómo había entendido la magnitud de su error. Salvaste mi empresa, dijo. Y en lugar de gratitud recibiste acusaciones. Julia callaba, enjugándose las lágrimas. Me dolía tanto. Me mirabas como a una extraña. Como a una enemiga. Nunca más, prometió. Nunca más dudaré de ti. Quiero irme a casa, dijo finalmente ella. Pero necesito tiempo para volver a creerte. Todo el tiempo que necesites, respondió Antonio. Fueron a casa juntos, en silencio. Pero cuando el coche se detuvo cerca de su casa, Julia le tomó la mano. Yo también tengo culpa, dijo. Debería haberte contado sobre Sergio desde el principio. Sobre mi pasado. Los dos cometimos errores, respondió él. Lo importante es corregirlos. La firma del contrato con Barranco tuvo lugar el viernes. Antonio invitó a la ceremonia a empleados clave de la empresa y a varios socios comerciales. Julia también estuvo allí, apoyando a su marido en este momento importante. Miguel Rubiano no ocultaba su alegría cuando se enteró de las inversiones. Don Antonio, esto es simplemente un milagro, decía. Hace una semana estábamos al borde de la bancarrota y ahora hemos recibido 50 millones de euros de inversión. Los milagros ocurren, sonrió Antonio, mirando a su esposa. Después de firmar los documentos, Barranco se acercó a Julia. Gracias, dijo. Por todo. Me alegra que todo haya salido bien, respondió ella. Tal vez alguna vez vengan de visita junto con Antonio. Sergio se alegrará de conocerlo. Julia miró a su marido. Antonio asintió. Seguro que iremos, dijo. Por la noche cenaron en casa, y Antonio sintió que la atmósfera entre ellos se normalizaba gradualmente. Julia ya no se veía tensa, y sus sonrisas se habían vuelto más naturales. Tony, quiero contarte sobre Sergio, dijo durante el postre. Estoy listo para escuchar. La siguiente hora Julia contó sobre su hijo. Sobre cómo era de niño, cómo sufrió el divorcio de sus padres, cómo no quería aceptarlo. Sobre su afición por la arquitectura, sobre sus planes de futuro. Es un chico muy bueno, restablecimos las relaciones hace muy poco, cuando creció y entendió que no se puede retener a dos personas del divorcio, incluso si su hijo está en contra, decía con lágrimas en los ojos. Es inteligente, bondadoso, talentoso. Lo amarás. Por supuesto que lo amaré, respondió Antonio. Es tu hijo. El fin de semana fueron a Madrid a conocer a Sergio. El joven los recibió en un café cerca del instituto. Alto, esbelto, con cabello oscuro, copia de su madre en versión masculina. Los primeros minutos de conversación fueron tensos. Sergio evidentemente estaba nervioso, sin saber cómo relacionarse con el marido de su madre. Pero gradualmente la conversación se fue animando. Antonio contaba sobre su trabajo, sobre los proyectos de la empresa. Sergio escuchaba con interés, hacía preguntas profesionales sobre soluciones arquitectónicas. ¿Y sabe que mamá también estudió arquitectura?, preguntó. Lo sé. Y es una pena que no trabaje en su especialidad. Ahora trabajaré, se metió Julia. En la nueva empresa me han propuesto el puesto de diseñadora jefe. Eso es estupendo. Se alegró Sergio. Durante el almuerzo Antonio entendió que el joven realmente le gustaba. Sergio era educado, inteligente, con buen sentido del humor. Un poco tímido, pero esto era completamente explicable en tal situación. Sergio, ¿no querrías trabajar con nosotros en verano?, propuso Antonio. Las prácticas serán útiles y verás cómo se ve la construcción desde dentro. Los ojos del joven se iluminaron. ¿En serio se puede?
¿No seré una carga? Al contrario, ayudarás. Precisamente planeamos un nuevo complejo residencial. Tu mirada de arquitecto será muy útil. Julia apretó silenciosamente la mano de su marido bajo la mesa. Este gesto decía más que cualquier palabra. De vuelta viajaron los tres. Sergio decidió pasar el fin de semana en la casa de campo. En el coche reinaba una atmósfera de calidez familiar que tanto había faltado en los últimos meses. En la casa de campo pasaron un fin de semana maravilloso. Sergio ayudó a poner en orden el jardín, compartió planes de futuro, contó sobre la vida estudiantil. Antonio le enseñó a usar herramientas de construcción, le explicó los fundamentos del diseño. Julia los observaba con sonrisa. Finalmente podía no ocultar la parte más importante de su vida. El domingo por la noche, cuando Sergio se fue de vuelta a la ciudad, ella y Antonio se sentaron en la cocina, observando la puesta de sol. Gracias, dijo Julia en voz baja. ¿Por qué? Por aceptarlo. Por no tener celos del pasado. Sergio es un chico estupendo. Gracias a Iván. A pesar del divorcio, nunca lo puso en mi contra. Y él creció y se tranquilizó, pudo perdonarnos. Antonio le tomó la mano. Julia, acordemos. No más secretos. Pase lo que pase, hablaremos honestamente el uno con el otro. De acuerdo, asintió ella. Ya no quiero ocultar nada más. Se habían reconciliado completamente. La crisis que casi destruyó su matrimonio, al final hizo las relaciones aún más fuertes. Un año después la empresa Carmona Barranco Construcción prosperaba. Las inversiones de Barranco permitieron emprender varios proyectos grandes simultáneamente. Antonio dirigía las obras de construcción, Julia se encargaba del diseño arquitectónico, y Sergio, que después de terminar el instituto vino a trabajar a la empresa, supervisaba las soluciones innovadoras. La señal anónima al banco resultó ser el último intento de Construcciones Alianza de dañar a los competidores. Después de una investigación detallada se descubrió que esta empresa violaba sistemáticamente las normas de construcción y evadía impuestos. Construcciones Alianza perdió la licencia y su dirección recibió condenas reales. En la oficina de la nueva empresa reinaba una atmósfera de creatividad y respeto mutuo. Antonio ya no trabajaba 16 horas al día, había aprendido a delegar responsabilidades y confiar en los colegas. Miguel Rubiano se convirtió en subdirector general. El día de su nombramiento le dijo a Antonio: Don Antonio, hace un año pensaba que todos nos quedaríamos sin trabajo. Y ahora construimos los edificios más modernos de la ciudad. Esto es realmente un milagro. No es un milagro, respondió Antonio. Es el resultado del trabajo en equipo. Y de la ayuda de personas cercanas. Julia floreció en el nuevo trabajo. Sus proyectos de diseño recibían reconocimiento tanto de los clientes como de la comunidad profesional. Creó varios complejos residenciales que se convirtieron en modelo de arquitectura moderna. ¿Sabes? Le dijo a su marido una noche, nunca había sido tan feliz. Tengo trabajo favorito, marido maravilloso e hijo que me entienden. Y yo tengo la mejor esposa y ayudante del mundo, respondió Antonio. Las relaciones con Barranco se desarrollaron amistosa y profesionalmente. Iván cumplió su promesa de no interferir en la vida familiar de su exesposa, pero siguió siendo un padre atento para Sergio. A veces se reunían los tres, Antonio, Julia e Iván. Discutían asuntos de la empresa, planes de futuro, compartían noticias. Antonio ya no tenía celos de su esposa hacia el exmarido. Entendía que solo los unía el hijo común y los intereses comerciales. Para entonces Sergio ya vivía en su ciudad, alquilaba un apartamento cerca de la oficina. En diciembre Antonio y Julia celebraron el 12º aniversario de bodas. En la mesa festiva se reunieron las personas más cercanas, Sergio, los padres de Antonio, algunos amigos de la familia. Quiero hacer un brindis, se levantó Antonio con copa en mano. Por la mujer que salvó no solo mi negocio, sino mi vida. Por Julia, que me enseñó a confiar y perdonar. Todos alzaron las copas. En ese momento Antonio sintió felicidad absoluta. Hace un año le parecía que la vida se derrumbaba.
Y ahora tenía familia fuerte, negocio exitoso y confianza en el mañana. Pasaron 2 años más. La empresa Carmona Barranco Construcción se convirtió en una de las líderes de la región. Sus complejos residenciales se distinguían no solo por la calidad de construcción, sino por el diseño bien pensado. Julia recibió varios premios profesionales por proyectos arquitectónicos. Sergio se convirtió en miembro pleno del equipo. Se especializó en construcción ecológica e implementación de tecnologías verdes. El joven se casó con su compañera de curso Ana y ahora Antonio y Julia tenían nuera. Iván Barranco expandió el negocio a regiones vecinas, pero siempre siguió siendo socio confiable. También arregló su vida personal, se casó con una colega del negocio, mujer inteligente y hermosa llamada Elena. Antonio recordaba a menudo aquel periodo de pesadilla cuando casi perdió todo lo más querido por sus propias sospechas. Ahora esos recuerdos parecían una lección que había hecho su familia aún más fuerte. En una de las noches primaverales se sentaron con Julia en la terraza de la casa de campo, la misma donde hace 2 años ocurrían encuentros secretos y se quemaban documentos. Ahora este lugar era símbolo de felicidad familiar. ¿Sabes?, dijo Julia, admirando el jardín floreciente, a veces me parece que todo no nos pasó a nosotros. ¿A qué te refieres? ¿Cómo pudimos desconfiar tanto el uno del otro? Si nos amábamos. Nos amábamos. Pero el amor sin confianza es amor incompleto. Ahora entiendo la diferencia. Julia asintió. Y también entendí que en el matrimonio no se pueden resolver problemas en secreto de la pareja, incluso con las mejores intenciones. Es mejor discutir todo abiertamente desde el principio. Estoy de acuerdo. Aunque reconozco que tu plan de salvación de la empresa fue genial. Solo que casi lo eché todo a perder. Pero no lo echaste a perder, sonrió ella. Y ahora tenemos todo con lo que soñábamos. Antonio miró a su esposa. A lo largo de los años de vida en común se había vuelto aún más hermosa. En sus ojos ya no había ansiedad y cosas no dichas, solo amor y tranquilidad. Julia dijo seriamente, gracias por no rendirte. Por perdonarme todo. Y por darnos una segunda oportunidad. Y a ti gracias por poder reconocer tus errores. No todos los hombres son capaces de eso. Callaron, disfrutando del silencio y la paz. De la casa llegaban voces, habían venido Sergio con su esposa, preparaban la cena. Familiares, vengan a cenar. Gritó Sergio desde la puerta. Antonio sonrió. Vamos, dijo Julia. Nuestra familia nos espera. Se tomaron de las manos y se dirigieron a la casa. Por delante había cena en círculo familiar, conversaciones sobre planes de futuro, risas y calidez del hogar. La historia que pudo haber terminado en divorcio y ruina se convirtió en historia de amor, perdón y nuevos comienzos. A veces las pruebas más difíciles abren el camino a la mayor felicidad. Lo principal es no perder la fe en las personas queridas y en uno mismo. Y en el bidón de aluminio que estaba en el rincón del cobertizo, ahora solo quemaban hojas caídas y basura del jardín. Nada de documentos secretos, nada de secretos. Solo apertura, honestidad y confianza ilimitada el uno en el otro. La familia Carmona comenzó un nuevo capítulo de su vida, sin secretos, lleno de amor y comprensión mutua. Y este capítulo, les parecía, sería el más feliz de todos.